poder trabajar con el programador, en nuestro caso la laptop. Tipos de IP, pues en el caso del PLC, la IP versión 4 es la única disponible, pero también existe la IPv6, que en este caso también ya quedamos, es una IP con 128 bits de tamaño. Entonces las redes son grandísimas. Y hay otras maneras de poder identificar el dispositivo dentro de la red, y eso se conoce como la dirección MAC. La MAC address es dirección Ethernet. Todos los dispositivos tienen una MAC. ¿Qué es esto de MAC? Pues es justamente control de acceso al medio. Y ya viene de fábrica, no se puede modificar, y los dígitos se representan en formatos hexadecimales. Para cada IP vamos a encontrar una máscara de subred, y como nuestra IP, aquí lo puse en el pizarrón, ya les había mencionado que es una IP clase C, diremos que siempre manejemos una máscara de subred. Aquí está en la parte inferior, 255, 255, 255, 0. ¿Por qué? Porque nuestra IP es una IP clase C. No vamos a utilizar ningún tipo de router IP, porque no vamos a brincar entre diferentes redes, entre diferentes LANs, y tampoco vamos a necesitar por ahora ningún tipo de NS en nuestra computadora. Entonces bastará con tener la conexión por medio del protocolo TCP/IP. Pasamos a la parte de programación. Aquí hay algunas sugerencias de cómo establecer una metodología para poder definir una solución y la forma de cómo estructurar el programa. Lo que hemos hecho, y vamos a trabajar en todo este periodo del recursamiento, se conoce como programación lineal. La programación lineal implica que toda la lógica de control estará dentro de un bloque de organización. Este bloque de organización es el bloque de organización principal, es el main. Ya posteriormente, en otras asignaturas, trabajaremos una estructura modular. La estructura modular tiene la ventaja de poder utilizar muchos bloques. Es decir, podemos usar funciones, podemos usar bloques de función, y eso permite generar código que sea reutilizable. ¿Por qué? Porque podemos empezar a crear nuestras propias librerías. Pero para objetivo de esta asignatura, la estructura que estamos manejando es una estructura lineal. Todo lo que tengamos que programar estará dentro del bloque de organización principal. Como no tenemos necesidad de utilizar bloques de función y funciones, ni tampoco vamos a agregar bloques de datos que sean globales, pues nos limitaremos al manejo de variables que pertenecen a la carpeta de variables del PLC. Ya posteriormente, con el otro tipo de programación, que es la programación con estructura modular o programación estructurada, podríamos manejar variables que sean locales y conjuntar la lógica de control con variables que son globales. Entonces, esta es la estructura que vamos a manejar para nuestros programas. Estructura lineal. Instrucciones básicas. Si la lógica que estamos manejando es lógica booleana, pues implica el manejo solamente de bits. Contactos, en esquema de contactos es KOP.
Los contactos pues sabemos que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, lo que representa un 0 o un 1. De igual manera para las bobinas, cuando tenemos un resultado lógico que es verdadero, se puede cambiar la función negando el valor de la bobina. Es decir, podemos manejar lo que se conoce como una lógica inversa, y que cuando el resultado lógico sea verdadero, la bobina cambie su valor a falso. Y vamos a complementar también el arranque y paro, ahora con funciones de activar y desactivar. Cuando hablemos de un set, vamos a hablar de activar. El set es propiamente una apuesta a 1 y el reset es una apuesta a 0. Y a partir de manejar estas dos instrucciones, lo que es set y reset, ya posteriormente se pueden generar latch, que son flip-flop, en lo que es la electrónica, set y reset. Aquí está. Y vamos a empezar entonces a complementar nuestras instrucciones para poder desarrollar lógica de control en diagrama de escalera con menos segmentos. Entonces, ejercicio número 1. Como ya lo hemos desarrollado muchas veces, no lo voy a conceptualizar en el pizarrón, pero lo que vamos a cambiar son los elementos, no el número de entradas y tampoco el número de salidas. Los elementos sí, porque ahora queremos que el arranque y paro de este motor sea a través de sensores. Por eso les pedí a sus compañeros que nos trajeran la bolsa de sensores, porque ya sabemos conectar lo que es un botón pulsador, lo que es un interruptor, y vamos a reforzar la parte de los sensores haciendo conexiones primero para poder determinar una condición del proceso. Los sensores brindan la información del proceso y posteriormente con estos sensores, antes de enviar una entrada al PLC, pues saber cómo conectarlos en serie y en paralelo, los sensores. Vamos a requerir entonces 2 entradas en este primer ejercicio y voy a generar una tabla para lo que es el arranque y paro del motor. Abrimos la tabla y vamos a poner PB1, es decir, un primer botón, que repito, ahora va a ser un sensor y su función es arrancar. Guión bajo motor. Y el otro PB2, el otro botón pulsador, el 2, será para parar el motor.
que estas son solamente etiquetas y estamos definiendo en la segunda columna el tipo de dato. Y el tipo de dato es un dato booleano y después viene la dirección. Y la dirección, como es una variable de la carpeta de variables del PLC, esta dirección siempre va a mostrar el símbolo o el guarismo del porciento. Todas las variables que son de la carpeta de variables del PLC tendrán este símbolo y son variables globales. La etiqueta como tal es solamente un símbolo. Esto es lo que se conoce como operando simbólico, el nombre, la etiqueta, y esta dirección, cuando tenemos un tipo de dato, en este caso es un dato booleano, asociado a un espacio de memoria de usuario del PLC, para entradas, para marcas o para salidas, esta dirección se conoce como operando absoluto. Entonces, estos son los operandos absolutos. Y lo que tenemos en la primera columna son los operandos simbólicos, son solamente etiquetas. Y requerimos una salida, y la salida le vamos a llamar relevador. Guión bajo 1. También es un elemento booleano, pero ya no es una entrada, ahora es una salida y por lo tanto es Q. Y para llevar un orden vamos a usar el byte 0 y el bit 0. El punto es el separador del byte y el bit. Y en esta primera programación todavía utilizaremos una marca para hacer la retención. Ya no es una entrada, no es una salida, ahora es la marca y vamos a utilizar, porque se me ocurre, a partir del byte 5 y va a ser el bit 0. Nuestro sistema de control tiene dos entradas y una salida. Cambiamos al editor abrimos donde está el árbol del proyecto, extendemos o abrimos la carpeta que dice bloques de programa y dentro de esta carpeta está el bloque de organización que les comentaba, va a ser el único que vamos a requerir bajo este esquema de lo que es la estructura lineal. Le damos doble clic y en la ventana central pues está el editor del esquema de contactos y del lado derecho aparece todo el set de instrucciones. ¿Qué vamos a requerir? Pues vamos a requerir instrucciones básicas, y vamos a utilizar los elementos del diagrama de escalera. Todo se va a representar a través de contactos y bobinas, y como ya lo hemos hecho previamente, pues sabemos que conectar dos contactos en serie equivalen a una función lógica AND. Vamos a poner como comentario que es el arranque y paro de un motor. En el segmento 1 haremos la función de la retención. Y se cuenta
con PB1 para el arranque, y PB2, que son los valores que ya habíamos manejado para el paro en la tabla. La marca se utiliza para la retención. ¿De quién? Pues de la bobina. Ponemos nuestra bobina y tenemos entonces una función AND. En este caso, aún sin poner todavía direcciones o operandos, aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1, porque ya está cerrado el contacto, 0 y 1 en una AND, pues me da como salida lógica un 0. Después vamos a agregar una rama de una bifurcación, pondremos un contacto conectado en paralelo, esto es para hacer la retención, y conectar contactos en paralelo es la función O, la función OR. ¿Y para qué la queremos? Porque cuando esta bobina sea verdadero, vamos a asociar este contacto de tal manera que aquí vamos a leer ese estado, y ahora la retención lo que permite es que el resultado lógico se sostenga, es decir, que cuando sea aquí 1, el contacto también sea 1 y se mantenga activa la bobina. ¿Por qué? Porque la OR, para activar la bobina, es el contacto PB1 o lo que sería la marca. Y vamos a poner las direcciones, y bueno, ya sabemos que podemos apoyarnos de una tabla con vista detallada. La tabla es arranque y paro, y en la vista detallada vienen nuestros operandos. PB1 para arrancar el motor, PB2 para parar el motor, retención como bobina y retención como dos contactos. Ahí está, retención y retención. Y en el segmento 2 es donde vamos a activar la salida. Por lo tanto, necesitamos nuestra bobina, pero la dirección es Q0.0 y el símbolo es relevador-1. En la lógica, el comentario, el contacto M5.0 lee el estado de la bobina con el mismo nombre y se asigna a la salida Q0.0 para que tengan la referencia de la lógica de control. Recuerden que los contactos, su función es leer y las bobinas es escribir. Cuando la marca 5.0 es verdadera, estos contactos que tienen el mismo nombre que la bobina leen esos estados
y en el segmento 2 ese estado, ya sea verdadero o falso, que viene a través de la marca 5.0, es la que se le asigna a la salida Q0.0. Y listo, yo lo tengo ya conectado el PLC, pero lo vamos a simular. En mi caso ya migré, les recuerdo, migré a la versión 20, puede cambiar lo que es la vista del simulador. Aquí solamente me manda un mensaje: para poder simular necesita compilar y probar la versión. Le digo que sí. El mismo TIA Portal hace llamado del PDS-SIM. Aquí estoy mostrando que ahora estoy trabajando con el simulador. Me regreso a TIA Portal porque me debe mostrar una ventana de carga. Aquí está la ventana de carga avanzada. Selecciono mi interfaz Profinet. Aquí me manda un mensaje de que la interfaz pues, va a ser modificada. Le digo que sí, porque ahora va a trabajar con la interfaz para el simulador. Me muestra un PLC virtual y le pido que cargue. Ahora me pide que establezca la conexión. Le digo que sí. Compila y carga, y quiero que el PLC esté en modo de ejecución. ¿Ya cargó? No me he puesto en línea con el PLC, pero ya cargó. Aquí en la ventana de información me dice que ya cargó, que no hay errores y que tampoco hay advertencias. Me voy a regresar al simulador. Y en el simulador mi PLC ya está en modo de ejecución, está corriendo. En este simulador voy a agregar mi tabla. No hay elementos para hacer la simulación, pero del lado derecho voy a agregar una tabla para simular, y en sus propiedades voy a marcar que cargue entradas y salidas. Y aquí aparecen mis direcciones. Aparece PB1 con la dirección I0.0 y aparece PB2 con la dirección I0.1 y aparece mi salida con Q0.0. En esta tabla activo lo que es la simulación de las variables, y entonces sabemos que cuando yo pulse el botón de arranque, y aun cuando lo libero porque es solamente un valor momentáneo, pues la salida del relevador se hace verdadera, y que cuando yo pulse el botón de paro, pues la salida se hace falsa. ¿Sí? Y de esta manera yo sé que la lógica de control, todavía sin conectar los elementos, funciona. Una vez más, yo soy el que lleva la secuencia de la simulación. Primero tengo que pulsar el botón de paro, lo tengo que desactivar, no lo quiero dejar retenido, ¿de acuerdo? Es solamente un efecto momentáneo, y con el botón de paro la salida se hace falsa y listo, ya puedo parar lo que es mi simulación. Me regreso al árbol del proyecto. En
prueba del proyecto, no lo hice, pero lo podemos hacer con el simulador. Como el PLC está en modo de ejecución, puedo ponerme en línea con el PLC virtual y observen que se muestran los puntitos verdes que habíamos visto con el PLC físico y también las palomitas blancas, es decir, la información que tengo en este proyecto también se cargó al PLC virtual del simulador, de tal manera que también podemos activar la observación. ¿Sí? Entonces, hoy quedamos que es arranque y paro de un motor. Esta sería la primera programación y posteriormente van a cambiar, va a ser el mismo sistema de control de arranque y paro de un motor, lo cual implica que van a seguir siendo los mismos elementos de entrada y los mismos elementos de salida, pero ahora voy a cambiar, voy a quitar la retención. La puedo dejar, pero por ahora la quiero quitar. Y vamos a activar la salida. Esto va a ser para el arranque. Y esto va a ser para el paro. Aquí dice PB1 arrancar motor, PB2 parar motor. Quité la retención por ahora y lo que vamos a indicar es que cuando pulse PB1 se escriba en la Q0.0 el valor lógico verdadero, es decir, un 1. Y ya vimos que eso es un set. Y que cuando pulse el PB2, pues entonces se escriba un reset. Y vamos a cargar esta nueva lógica de control. Me regreso a mi simulador, porque yo lo estoy simulando. Mismas entradas, misma salida, por eso no quise mostrar la marca, porque lo que me interesa es qué elementos están conectados hacia el PLC. Y voy a activar nuevamente la simulación, y cuando yo pulso y libero PB1, observen que las salidas se quedan en el estado lógico verdadero. Y cuando yo pulso PB2, cambia a falso. Y tenemos el mismo sistema de control, pero ahora utilizando lo que es set y reset. Me quedó mío bien. ¿Sí? Ahora de nuevo, solo que ahora voy a intentar que se muestren las dos ventanas. PB1 ya se quedó en set, es decir, ya se quedó en 1, por lo tanto la salida es verdadera. Aquí se alcanza a apreciar que es verdadera.
cuando yo pulso PB2, ahí está activo PB2, la salida se hace falsa y se apaga. Cuando yo pulso PB1, la salida se hace verdadera. Cuando pulso PB2, la salida se hace falsa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el mismo sistema de control, pero hecho de diferente manera. Les comentaba que momentáneamente quité la marca, pero en lugar de trabajar aquí la entrada y la salida, pude haber dejado la marca, es decir, el set y reset funciona con elementos internos que son las marcas, y vamos a cargar. Y esto es práctico porque podemos definir varios puntos intermedios de control y al final activar la salida. Me voy al simulador. Desactivo porque había dejado activo el PB2. PB1 verdadero es un pulso. La salida, que ahora es una marca, se hace verdadera. Y Q0.0 pues también se hace verdadera. Aquí está mostrando que la bobina que se llama retención, que ahora es la marca, es verdadera, por eso es el resultado lógico 1 y se escribe en la bobina Q0.0. Pulso el botón de paro y el botón de paro desactiva, porque ese es el reset, desactivar o poner a cero la marca, lo cual implica que el contacto le asigna, porque aquí se lee un 0, el valor a la salida del relevador. Y ahora tenemos un arranque y paro con 3 diferentes lógicas de programación. ¿Sí estamos? Entonces, esto es para que vayamos conociendo los elementos básicos de programación, trabajando marcas como retenciones, set y reset. El set es una apuesta a 1, reset es una apuesta a 0. Y es lo que deben entregar hoy como ejercicios prácticos. ¿Dudas de lo que van a realizar en la parte práctica? ¿No? Hay que probar los tres diagramas de control para que veamos que sí funcionan en la práctica.